tenemos hoy una invitada muy especial que se conecta desde España. Se trata de Bárbara Alcázar Ruiz Escribano. Bárbara, ¿lo pronuncié bien? ¿Pronuncié bien tus nombres? Sí, está perfecto. Está perfecto. Entonces, Bárbara, muchísimas gracias por de verdad atendernos, por acogernos el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y contar con nosotros. Bueno, Bárbara, para empezar, cuéntanos un poquitico cómo llegaste al mundo de la psicología. ¿Qué te llevó por estos caminos? Pues mira, la verdad es que al principio, cuando estás en ese momento que tienes que elegir qué estudiar, la verdad es que yo no lo tenía del todo claro. Siempre sabía que quería dedicarme a algo que me permitiese ayudar a otras personas, pero no sabía que iba a ser la psicología. Entonces sabía que me iba a dedicar a algo relacionado con ciencias de la salud, porque me gustaba también mucho la investigación, pero no sabía el qué. Y un año antes de entrar en la universidad, aquí en España, en segundo de bachillerato, cursé la asignatura de psicología y la verdad que fue un poco por curiosidad y me sorprendió tantísimo que dije, vale, no tenía ni idea de lo que era ser psicóloga, en verdad, pero fue como, creo que es esto y que es aquí. Y una vez dentro de la universidad, la verdad que cada asignatura, cada profesor, cada práctica, cada libro que leía, era como que confirmaba que era esto lo que quería y como que, ¿no? Cuando ibas nombrando como muchas de las cosas que he hecho, claro, no las he hecho de golpe, las he ido haciendo poquito a poco, pero es como ese querer saber y conocer más para poder dar como una mejor atención y entender mucho mejor cómo funciona el ser humano. Entonces, un poco, pues desde ahí fue lo que me fue llevando como poco a poco a la psicología. Bueno, y dentro de la psicología, te has especializado en temas relacionados con la sexualidad. ¿Por qué este Ujú. interés por esos temas? Pues mira, esto es curioso porque además después os hablaré de Piénsatelo Psicología, ya que lo has mencionado, y como en cuarto de carrera, haciendo las prácticas, conocí a Alejandro Villena, que él es psicólogo y sexólogo, y entonces yo hasta ese momento no me había planteado si quería abordar temas relacionados con la sexualidad. Entonces fue conocerle a él, entrar en un grupito de investigación, conocer, ¿no? Como una forma de acompañar que él tenía y descubrir como todo ese trabajo más con sexualidad, con afectividad, con adicciones comportamentales que él y todo el equipo que coordinaba estaba haciendo, que fue como que me llamó mucho la atención y quise formarme y justo comprender mucho más de esta dimensión tan importante del ser humano y poquito a poco fui empezando por ahí. Me imagino que hemos pasado como de un tema tabú, todos los temas relacionados con el sexo, de un tema Ujú, muy oculto que se vive en la pareja, a un boom de curiosidad, de preguntas, de problemas, ¿verdad? Esto ha sido como algo cultural, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Aún así, fíjate, ¿no? A veces es como esa sensación de que se habla mucho, pero también se habla de una forma desde con mucho desconocimiento también, ¿no? Yo creo que esta parte también de acercarme a todo lo que tiene que ver con la sexología, también fue un poco pues por venir de este tabú en general de que en la propia universidad no nos enseñaban a cómo abordar el área sexual de la persona, es como que se pasaba muy por encima. Entonces, sí, también a veces parece que hay como un boom y es muy importante como el formarse y el saber muy bien el cómo acompañar y dónde está el límite, ¿no? De cuando estás abordando algo de forma profesional. Háblanos un poquito más del doctor Alejandro Villena y de Piénsatelo Psicología. ¿Cómo llegas Ujú. a trabajar con Piénsatelo y qué trabajo hacen allí en Piénsatelo? Sí, claro, pues Piénsatelo Psicología, bueno, es un proyecto de salud mental. Somos un equipo de diferentes profesionales de la psicología con formaciones diversas, ¿no? O sea, cada uno venimos de modelos distintos y lo que tratamos siempre, ¿no? Es como buscar como el tratamiento más adaptado a los pacientes.
¿Cómo llegué allí? Pues un poco, Alejandro es como un proyecto que tenía en mente, ¿no? Y que también, ¿no? Tenemos pues muchísimo de divulgación, de hacer estudios, artículos científicos, ofrecemos formaciones a otros profesionales, supervisión clínica, materiales, damos charlas, bueno, mogollón de cosas en general, ¿no? Y entonces es como una idea que él tenía en mente, que quería desarrollar y entonces tanto a mí como a otros compañeros nos llamó, nos comentó la idea de este proyecto y empezamos con ello. Que de todas formas tenemos ahí la web, Instagram, que cualquier persona que quiera seguirnos y ver un poquito más sobre lo que hacemos lo puede ver, que no solamente es atención clínica, sino que también pues ofrecemos, ¿no? Asistencia a podcast, a divulgar en general y a hacer un montón de artículos. Un trabajo muy importante con medios de comunicación, que es una manera de difundir y socializar el Ujú, conocimiento. Bueno, vamos a entrar en uno de los temas que has estudiado, que es precisamente la cuestión de la adicción a la pornografía, digamos, ¿verdad? ujú. Eh, Sí. ¿Hay algún perfil, algunas características comunes en las personas que van desarrollando un consumo problemático de la pornografía o, cambio un poquito aquí la pregunta, o de los que recurren al consumo de la prostitución? Son dos cosas distintas, pero pues que están muy relacionadas, ¿no? Ujú. Sí, pues la verdad es que no solemos hablar de un único perfil cerrado, pero sí que vemos que hay patrones que se repiten, ¿no? En la consulta lo que vemos muchas veces es que tanto personas con un consumo problemático de pornografía o de prostitución, lo que comparten son experiencias de soledad, baja autoestima, dificultades para gestionar emociones, vínculos afectivos inseguros o incluso a veces traumas que no han sido elaborados. También a esto, algo que se le suma y que influye mucho es como la desconexión entre el cuerpo y la emoción. A mí en muchos casos me gusta decir que es como que el deseo se ha vaciado de vínculo y entonces lo que buscamos es como el placer, como una forma de anestesiar como ese vacío o esa ansiedad que me genera el no tener como un encuentro real con el otro. Y claro, aquí la pornografía lo que ofrece es una gratificación inmediata y controlada, al igual que ocurre con la prostitución, que lo que me da es como una especie de forma de calmar mi malestar emocional con una persona que, por así decirlo, ¿no? Lo que hago es como ponerla como si fuese un objeto y todo eso al final lo que hace es pues como de tapón, de anestesia, ¿no? Donde no estoy teniendo un encuentro real y donde me permite además estar como muy, muy desconectado. En este perfil, ¿no? O en este patrón, más bien, también se ha visto que en los últimos años ha habido un aumento de hombres jóvenes, sobre todo, que acuden a la prostitución como una forma de ocio. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? En estos patrones que cumplen un poco tanto las personas que consumen pornografía como las que consumen prostitución con una normalización del acceso al cuerpo ajeno y con una educación sexual deficiente. Bueno, dices que a la base está la soledad, la baja autoestima, y pues Ujú, lo que llama la atención es que cada vez vemos más personas solas, con problemas de afectividad, con problemas de relacionamiento. Entonces uno podría suponer que el consumo de pornografía no solamente no va a disminuir, sino que posiblemente va a aumentar, ¿no? Porque ujú. esta base de la que tú hablas, pues cada vez la vemos más frecuentemente. O sea, al final lo que se ha visto mucho en los estudios es que la soledad es un factor que predispone muchísimo al consumo de pornografía, por ejemplo, ¿no? Porque si no tengo como esa base de regulación, al final la pornografía lo que me da muchas veces es que me quita algo malo y me da aparentemente algo bueno, pero a la vez tiene como este mecanismo de que luego lo que hace es dejarme con una sensación de más vacío, ¿no? O sea, muchos pacientes que nos llegan a consulta nos comentan mucho y que tienen un uso problemático de pornografía, nos comentan mucho como esta sensación de después de vacío, de mayor soledad, de mayor angustia, que se vuelve a intentar tapar muchas veces con más pornografía o dando un salto a algo más. Entonces, sí, parece que es como un ciclo, un bucle del que cuesta a veces mucho salir.
¿Desde qué edad se están iniciando los consumos problemáticos y qué papel está jugando la tecnología en este acceso a los contenidos pornográficos? Pues los estudios actuales lo que nos indican es que el primer contacto con la pornografía suele darse entre los 8 y 11 años, suele ocurrir de forma accidental en la gran mayoría de casos y sí que es cierto que se ha visto que en torno a los 13, 14 años este consumo se vuelve ya como mucho más diario, ¿vale? Como mucho más, sí, como que los adolescentes pasan a consumir pornografía de forma más recurrente. En el caso de la prostitución, lo que se ha visto es, como comentaba antes, ¿no? Es que cada vez se está normalizando más en hombres más jóvenes e incluso se ve que hay chicos que antes de los 18 años, como parte del reto de iniciación sexual, en grupos de amigos acuden al consumo de prostitución. En el caso de las redes sociales, o sea, perdón, de las redes sociales, de las tecnologías, si tuviésemos que hablar un poquito como del papel que juegan en todo esto, sin duda yo hablaría mucho del acceso ilimitado y gratuito que nos ofrecen las plataformas, ¿no? Ofreciendo contenido sin verificación de edad efectiva, esa disponibilidad 24/7, algoritmos que refuerzan muchas veces la adicción y además de todo esto, pues como las redes sociales erotizan muchísimo el contenido, ¿no? Hay muchas plataformas que promueven imágenes, vídeos con una fuerte carga sexual desde muy temprano y esto al final lo que va haciendo es normalizar la hipersexualización y es como que empuja a muchos menores a ver contenidos cada vez más explícitos. Lo que vemos también mucho en la consulta es pues personas que cuando están en ese momento de abstinencia, de ir dejando la pornografía, muchas veces tienen que quitarse ciertas redes sociales porque no es como que tienen como esa asociación de que el algoritmo les va enseñando como diferentes, ¿no? Aunque no sigan algo que de forma explícita les vaya a mostrar un cuerpo más erotizado o algo más hipersexualizado, pero que en sí mismo, ¿no? Como que se les va mostrando este tipo de imágenes y tienen que quitarse las redes sociales durante un tiempo. O sea, podríamos decir que también hay una responsabilidad, digamos, de los algoritmos, de las redes sociales, de los Ujú. desarrolladores de Internet a la hora de mitigar el consumo de pornografía. Bueno, podríamos hablar justo aquí de toda la parte más de la industria pornográfica, que yo en general siempre animo muchísimo a todo el mundo que nos escuche a buscar información, ¿no? de cómo funciona, pues el interés que hay detrás, ¿no? Que al final es una empresa y cómo puede buscar llegar de diferentes formas a diferentes públicos muy concretos, ¿no? Que a veces lo vemos incluso en plataformas como YouTube Kids, o sea, el YouTube para niños, cómo puede colarse incluso algún vídeo que está con contenido sexualizado. Entonces, sí, claramente. Bueno, ¿encuentras alguna relación entre el consumo de pornografía y el fortalecimiento de industrias como la prostitución, la trata de personas? ¿Hay un vínculo? Pues para mí, por lo menos, sí que veo una relación bastante directa. El porno podríamos decir que es el marketing de la prostitución. Muchas veces lo que vemos en esos vídeos es una industria que lo que está haciendo es normalizar la violencia sexual, la dominación, la humillación y la cosificación de cuerpos, especialmente de mujeres, niñas, de personas racializadas y empobrecidas. Entonces, todo esto que vemos en la pornografía lo que va generando es como una especie de guión sexual que luego lo que se quiere hacer, por así decirlo, es reproducirlo pagando. Aquí, fíjate, me viene a la cabeza algún testimonio, ¿no? No me va a salir el nombre de este documental, pero algún testimonio de mujeres, ¿no? Que han salido de la trata
o de la prostitución que comentan alguna vez, ¿no? Que algunos hombres lo que les pedían es, he visto esto en la pornografía, mi pareja, mi mujer, X, no está dispuesta a hacerlo y quiero hacerlo contigo. Entonces, sí, vemos como al final la pornografía refuerza también el sistema prostitucional. Y también, ¿no? Muchas veces esta pornografía alimenta mucho como el imaginario de que los cuerpos en general están disponibles, porque ¿no? Esta parte de poder grabarlos, de poder consumirlos, es como esa sensación de que puedes pagarlo. Hay un académico, Lluís Ballester, que habla sobre esto y recuerdo que en una conferencia, creo que era, hablaba de un mensaje que sale a veces, ¿no? En las páginas pornográficas, donde dice algo así como, hey, no te masturbes todavía, si tienes 20 30 euros, puedes tener sexo real con una mujer que esté cerca de ti. Al final, esto es brutal, pero es como la lógica del mercado aplicado al deseo. Sí, el cuerpo como un objeto de consumo, ¿no? Yo puedo comprarlo si tengo el dinero en el momento que quiera, ¿verdad? Ujú. Parece una Sí. línea delgada. ¿Qué marca ese paso del consumo de la pornografía al consumo de la prostitución? Me imagino que muchas personas se quedan solamente, digamos, viendo pornografía, pero algunos dirán, bueno, esto que lo veo, voy a consumirlo, ¿no? Ujú, ¿Cómo es ese tránsito, ese paso? ujú. Pues al final esto depende mucho de la persona, ¿no? Lo que sí que y creo que sí que es importante entender em, que cualquier hombre o cualquier persona podría pasar esa línea, en el sentido de que me he encontrado en consulta, ¿no? En personas que es como, no entiendo en qué momento llegué a cruzar la línea porque era algo que yo tenía súper claro y estaba muy en contra y no veía que tuviese la posibilidad de hacerlo. Pero en este momento en el que poco a poco se va normalizando tantísimo, ¿no? Esta parte de consumir como otros cuerpos, en ese momento donde vemos, ¿no? También como por ejemplo la pornografía va disminuyendo la capacidad de empatía. En ese momento en el que necesito, ¿no? Esta tolerancia de que ya no me sirve y necesito cada vez más, más y más, que eso puede ir en aumento de frecuencia de consumo de pornografía, por ejemplo, o en ver un tipo de contenido más agresivo o en dar el salto a este consumo de prostitución. O sabemos que son como diferentes factores que se pueden ir dando para dar como este salto y sobre todo, ¿no? O sea, esta parte como de normalización y de banalización y de que no pasa nada, incluso esos retos que te comentaba como iniciación en la sexualidad que se pueden llegar a dar. Pero de alguna manera está vinculado ya a casos de violencia sexual, de violaciones, está de alguna manera relacionado. Pues fíjate, lo que se ve es que no se puede hacer como una asociación directa según la investigación, ¿vale? Pero sobre esto yo recomiendo mucho leer un metaanálisis que, si no me equivoco, se publicó el año pasado. Alejandro participó además en este metaanálisis que luego si se pueden dejar links o lo que sea, te los facilito, ¿vale? Sí, Sí, perfecto. claro, podemos Em, poner ahí unos enlaces debajo del podcast, claro que sí. Estupendo. Y es básicamente en este metaanálisis lo que se hace es como recoger durante los últimos 20 años, como todos los estudios que existen entre la asociación entre consumo de pornografía y violencia. Entonces, no se habla muchas veces en psicología de esta causalidad, ¿no? No podemos hablar de que la pornografía nos lleve a ser violentos, pero porque hablar de este tipo de causalidades es complicado porque hay como muchísimos más factores, pero sin duda alguna lo que se ve es que efectivamente la pornografía normaliza la violencia sexual, porque
lo que en la vida real sería violencia, en el porno muchas veces aparece como excitación. O sea, al final lo que se va es como moldeando mucho como el imaginario sexual y, por ejemplo, cosas que sí que nos dicen los estudios, es que los consumos que consumen porno violento tienden a minimizar el daño en situaciones reales de abuso o agresión. Reduce la empatía, como comentaba, y también se ha visto que, por ejemplo, mujeres que consumen o han consumido pornografía tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia que las que no lo consumen. Entonces, este metaanálisis recoge muy bien muchos de estos estudios que sí que se han ido viendo y se pueden sacar, ¿no? También como las diferentes conclusiones. Hay como una especie de desconexión con la realidad, ¿no? Digamos, esa el consumo pornográfico lleva a Sí, desconectar de la realidad y ver a la mujer y ver la sexualidad como de otra manera, ¿no? sí, y de uno mismo también, ¿no? O sea, lo que comentaba de esa desconexión de cuerpo y emoción y esta parte de deshumanizar al otro, de ver a la mujer como un objeto en lugar de como un sujeto. Quizá eso podría mitigar la responsabilidad, o sea, no estoy a favor, obviamente, de la violación, pero entonces hay una déficit, digamos, de responsabilidad, porque si la persona está llevada por una adicción, por Ujú. una condición, digamos, psicológica, pues ya no es tan libre a la hora de tomar algunas decisiones. Hay una merma de libertad. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, o sea, claro, yo sí que opino, como comentabas en la formación, que tengo esta parte como más humanista, que sí que, aunque estemos hablando de todo esto, ¿no? O sea, sí que hay una parte de libertad en el ser humano, ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, ¿no? De esta parte de poder elegir y de responsabilizarnos de las consecuencias que tienen nuestros actos. O sea, muchas veces la sensación es más como un no quiero mirar que una inconsciencia total, ¿no? O sea, lo que sí que vemos es que muchísimas personas que nos llevan con una adicción, con un uso problemático de pornografía, no son conscientes a lo mejor del sufrimiento. Que se da dentro de la industria pornográfica, de esa mujer que ven en el porno o cuando hacen un consumo de prostitución, ¿vale? Pero claro, aquí está como toda esta parte de no saber y luego el acto libre de tener una relación sexual con una persona en la que si lo que estás ejerciendo es como esta parte de violación, estaríamos hablando como de otra cosa distinta. Pero sí, entiendo que un poco lo que quieres también comentar es en una situación de trata, en una situación de prostitución, el desconocimiento y el querer imaginar que esa persona de verdad está disfrutando contigo, al final, en cierta forma, lo que estás ejerciendo es esta parte de querer creer, ¿no? Que esa persona quiere tener sexo contigo, pero no, tú estás pagando. Es una ilusión que te has montado. No sé si me explico, que se han mezclado como varios temas. ¿Hay alguna evidencia de que parte del contenido pornográfico provenga de situaciones de trata, de coerción, de abuso? No sé si conocen alguna información al respecto. Pues sobre esto es cierto que no hay evidencia científica como tal, pero tenemos movimientos como Trafficking Hats, que no sé si lo conocéis, pero que os animo a echar un vistazo a la web y a todo lo que descubrió en su momento Laia Waite, si no me equivoco se pronuncia así, porque ella lo que descubrió fue que había muchísimos vídeos ilegales, abuso de menores, vídeos sin consentimiento, que después de denunciarlo, la página ¿no? Que almacenaba todo este tipo de contenido se vio obligada o sea, se vio obligada a eliminar el 91% de todo lo que había en su sitio web, que es una barbaridad, o sea, 50 noventa millones y de uno vídeos. por ciento de su contenido provenía Es de, una de brutalidad. situaciones de abuso, de trata. Sí.
O sea, es una brutalidad. O sea, que eran 50 millones de vídeos que al final el Financial Times, por ejemplo, llamó que probablemente esto es la mayor eliminación de contenido de la historia de Internet. Por eso que animo muchísimo a buscar sobre esto. Entonces, no nos podemos hacer un poco a la idea y hacer una estimación porque es muy difícil investigar ya que muchísimas mujeres que sufren trata están chantajeadas, explotadas, pero aún así contamos con estudios de este tipo, contamos con testimonios de supervivientes de trata y de prostitución, donde, jo, ahí, por ejemplo, igual hay muchas mujeres que hablan de que han sido grabadas sin consentimiento, que han sido forzadas a filmar escenas o engañadas que no querían hacer, se les han dado falsas promesas laborales y luego todo ese tipo de contenido aparece como contenido voluntario. También tenemos estudios, investigaciones. El año pasado aquí en España, por ejemplo, se hizo un macroestudio desde la delegación del gobierno contra la violencia de género que hablaba mucho sobre prostitución, sobre trata y comentaba un poco situación, datos específicos de todo esto. Entonces, es muy difícil de estimar, pero claramente hay un cruce entre em, todo esto que estamos hablando y gran parte de la pornografía comercial parece que se graba en contextos de coacción, de necesidad extrema o bajo amenaza. Y entonces aquí no podemos hablar de que el acto grabado sea consensuado, aunque lo parezca. Supongo que muchas veces el consumidor de pornografía pues no es consciente de esa explotación que hay detrás de los contenidos que ve, ¿no? Ujú. Bárbara, ¿tú crees que puede ayudar a los consumidores tomar conciencia del drama que sufren estas mujeres, digamos, en su lucha, digamos, contra ese consumo problemático de la pornografía, en la lucha también, digamos, contra la trata de personas, ¿no? Pues yo quiero pensar que al menos una gran parte de los consumidores, sí, sin duda, tomar conciencia al final es un punto de inflexión, ya que cuando se conocen historias reales de violencia, como estamos hablando, de pobreza, de coacción, de miedo, es como que, ¿no? Por lo que vemos en la clínica también es como que algo cambia. Es como que esa despersonalización se rompe y aparece un poco la empatía. Entonces ya no es tan fácil mirar hacia otro lado cuando humanizas y ves a la persona que hay detrás de todo esto. Ahora, claro, es importante entender que esta conciencia no se puede imponer y que la conciencia es algo que se construye. Entonces, pues a través de estos testimonios, de documentales, de formación crítica, como comentaba, de esta página web que habla de todo esto, el acompañamiento terapéutico, pues sí que se ve que se puede humanizar lo que ha sido deshumanizado. Y animo muchísimo a informarse. Porque, o sea, yo, como decía un poco antes, creo que es muy importante que se comprenda que cada vez que, en el caso de la prostitución, se paga por sexo, no es con placer, estás participando en una historia que casi siempre ha empezado con dolor. Por tanto, hablaríamos de que no es sexo, que es alguien que está fingiendo que quiere estar contigo, porque no tiene otra opción. Y esto me parece muy importante como que cale en cada una de las personas que normalizan o que no son del todo conscientes o no quieren mirar la realidad que existe. Quien consume pornografía, quien consume prostitución, de alguna manera está siendo cómplice en alguna parte, en Ujú, mayor o en menor parte, del ujú. drama de la trata de personas y del tráfico de personas. Sí, efectivamente. O sea, muchas personas ahí justo lo que comentan es que yendo más a parte de trabajadores sociales, sociólogos, cuando hablan, ¿no? de cómo se podría acabar con la trata, pues es acabando con la demanda. Entonces, sí. Detengámonos un poco más en esos efectos, en esas consecuencias a nivel cognitivo, emocional, psicológico, que han logrado identificar en las personas que tienen este consumo, digamos, compulsivo o problemático de la pornografía, de la prostitución. Ujú. Vale. Em,
Bueno, mira, sobre esto igual, también hace poquito hicimos como un artículo desde Piénsatelo sobre el impacto biopsicosociosexual de la pornografía, pero en la adolescencia, que también lo puedo dejar por ahí, que recoge bastantes artículos, hicimos como una figura para a nivel visual entender muy bien, ¿no? Como los defectos que al final tienen para los adolescentes. Pero de forma general, si hablásemos un poco de consecuencias o de efectos que puede tener todo esto, pues sin duda, por destacar como algunos de forma general, yo hablaría mucho a nivel cognitivo, las distorsiones de la realidad sexual, creando estas ideas sobre el sexo, sobre el consentimiento, sobre el cuerpo y se ha mencionado ya, pero la reducción de la empatía, porque pues eso, dejo de ver al otro como una persona, es como que voy despersonalizando la necesidad de novedad, pues un poco esta parte de desarrollar tolerancia, de buscar contenido más extremo, dificultades de atención y concentración, también se ha visto muchísimo que algunos de los efectos cognitivos que tiene el uso problemático de pornografía es como esta dificultad a la hora de mantener la atención, de concentrarnos, ¿no? Esta sensación como de que estás en otro sitio completamente. Hace poquito igual, pues con un paciente que consume, bueno, consumía pornografía y se metía a través de webs a hablar con otras mujeres, pues hablábamos mucho también, ¿no? de cómo desde que llevamos trabajando, toda esta parte como más atencional ha cambiado, pero porque su foco antes estaba en muchísimos otros sitios. Efectos psicológicos, por supuesto, ¿no? Que nos olvide que todo esto genera adicción, entonces vamos generando conductas adictivas, pues la pérdida de control, un uso compulsivo, síndrome de abstinencia, aislamiento social, sería otro efecto. Es como que cada vez necesitas como, hablábamos de que la soledad es algo que nos puede llevar, pero es que una vez que estás dentro, necesitas como ir alejándote, ir aislándote y la pornografía pues tiene como esta parte. Disfunciones sexuales, en el caso del uso problemático de pornografía, se ven muchos estudios donde empiezan a darse problemas de disfunción eréctil, sobre todo en jóvenes, también hay desinterés por el sexo real, culpa, ansiedad, aparece la vergüenza, baja autoestima. Y a nivel de efectos emocionales, sobre todo te diría que está como esta anestesia emocional, esta desconexión afectiva que mencionaba antes y la sensación de vacío tan grande que acaba dejando. Nos hablabas ahorita de algunos documentales que pueden ser interesantes para conocer más este fenómeno. No sé si sea, nos puedes compartir de pronto los títulos de algunos documentales que nos puedas recomendar. Sí, pues mira, así que me vengan, recuerdo que hay uno que es pornoexplotación, este lo vi hace unos cuantos años y está bastante bien. Para adolescentes, por ejemplo, o padres, perdón, padres de adolescentes que quieran un poco ver también como cuál es la realidad ahora mismo de sus hijos y se puede ver, ¿no? Con ellos Con los también, hijos. con los hijos también. Hay uno que se llama Generación Porno. Ahora hace poquito han sacado otro que no tiene que ver con esto, pero que también está muy bien, que es Generación Click, más con el tema de redes sociales. Em, me va a dar hay uno en inglés que no me va a salir, pero que justo habla mucho de toda esta parte del trafficking hats que te comentaba, pero puedo hacer como, puedo darle una vueltecilla a todo e ir dejándote sin problema. Ok, bueno, muchos dicen que el consumo de la pornografía ya es un problema de salud pública, ¿verdad? Por Ujú. la afectación de tantas personas que consumen, por las secuelas, por las consecuencias. ¿Qué tendrían que hacer los estados, los gobiernos, los ministerios de salud, las clínicas psicológicas para realmente, digamos, mitigar y afrontar este problema?
Pues por ejemplo, a nivel políticas públicas, em, hablo de aquí de España, por ejemplo, el gobierno lo que impuso fue como un comité de 50 expertos y expertas para analizar un poco pues, el impacto de la pornografía en menores, ¿vale? Y promover muchísimas medidas de protección, justo por todo esto que estamos hablando. Y entonces, algunas de las medidas claves que se propusieron en este comité, que lo mismo, te puedo mandar aquí enlace, hay un documento que se hizo que está bastante bien desarrollado, pero algunas de las cositas así que recuerdo que son clave y que se propusieron fue pues tener un certificado digital de la mayoría de edad para acceder a contenido pornográfico, que evite que los menores pues entren, ¿no? Con un simple clic, al menos haya como una primera barrera. O sea, ya te digo, es como algo que está así como más para adolescentes, pero bueno, parece interesante decir. Luego, tener dispositivos adaptados para la edad, todo el tema de filtros, de restricciones, retrasar el acceso a pantallas, educación afectivo-sexual obligatoria. Y esto desde edades muy tempranas, ¿no? Donde se enseña mucho todo el tema del consentimiento, del respeto, el placer mutuo, la autoestima corporal, el pensamiento crítico, tener responsabilidad legal de las plataformas digitales para bloquear ese acceso a menores, eliminar contenidos abusivos, hacer campañas de sensibilización para, o sea, sí, sensibilización para generar conciencia sobre los riesgos de la pornografía y promover modelos sanos de la sexualidad. Apoyar también, ¿no? a quienes quieren dejarlo, crear líneas de ayuda, ofrecer recursos psicológicos especializados, visibilizar, ¿no? que hay salida de todo este consumo problemático. Y en el caso de familias, escuelas, medios de comunicación, sobre esto hay plataformas como por ejemplo Dale una vuelta, que no sé si lo conoces, ¿te suena? Sí, 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 dale una vuelta. estupendo. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Gutiérrez Berlinches en uno de Vale. sus podcasts. Vale, estupendo. Pues en Dale una vuelta, por ejemplo, hay muchísimos recursos o el libro ¿Por qué no? De Alejandro, donde se habla también un poco de todo esto, de cómo contribuir a un poco de esa educación afectivo-sexual para familias, para escuelas, un poco algunas de las pautas a seguir, pero pues lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de los medios de comunicación, creo que me preguntabas, pues dejar de erotizar la violencia, el poder, la dominación, promover representaciones del deseo que sean diversas, éticas y centrarse mucho como en el consentimiento mutuo. Entonces, bueno, al final yo creo que va mucho de tener como esta de asumir como esta responsabilidad que cada uno puede tener para, ¿no? A nivel social, ver cómo poder seguir educando y fomentando mucho, pues por ejemplo en casa, en las escuelas, pues el pensamiento crítico para que pues voy mucho a los adolescentes porque es como en lo que más me suelo centrar, ¿no? Pero también en jóvenes y en adultos y en todos, como el generar un poco como ese cuestionamiento de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y cómo al final esto me afecta y cómo está afectando a las personas que están saliendo ahí, ¿no? A qué estoy contribuyendo. ¿Qué Ujú. consejos darías de pronto a padres de familia de cómo hablar de estos temas, cómo prevenir este consumo de pornografía? Sí, bueno, los filtros, las pantallas, sí, pero cómo hablar de sexualidad con los hijos de manera que que no caigan, digamos, en estos consumos problemáticos de la pornografía. Ujú. Pues mira, lo primero de todo, salir de tratar la sexualidad como un tabú, por supuesto adaptarlo mucho a la edad que tengan los hijos, ¿no? Pero aprovechar momentos cotidianos del día a día, cuando sale una noticia, si sale algo en la televisión, si, no sé, han escuchado pues un programa de radio donde te menciona algo de todo esto, como aprovechar, traerlo, ¿no? Y hablar con ellos y ver qué saben, qué no saben,
intentar, ¿no? De alguna manera, también desde, es que depende mucho de la edad, ¿no? Pero eh, ser referente, hablarles desde la calma, con ejemplo, que al final esos niños, esos adolescentes tengan claro que pueden ir a hablar con sus padres, pero para hacer como ese camino de que el hijo vaya a hablar, tienes que, ¿no? Haberte ofrecido y haberle mostrado que estás como muy disponible. No es de repente soltar una charla gigante un día. Es eso, pues, estar como en el día a día de ellos, de qué ven, qué consumen, qué preguntas tienen, ir hablando de cositas como muy cotidianas que puedan ir comentando. No sé si con eso más o menos se entiende, pero eso, no culpabilizar, no, no provocar que se aíslen o se sientan como muy intimidados. Entonces es como poquito a poco usando cosas del día a día, que vayan tranquilos y que esto es como gota a gota. ¿Cómo Que, podríamos como sociedad contribuir a la prevención del consumo de la pornografía? Porque a fin de cuentas, digamos, junto a la, Ujú. perdona, de la pornografía, no, de la prostitución, porque a fin de cuentas Vale, detrás vale. del consumo de la prostitución también hay mucho fenómeno de trata de personas, ¿verdad? De Ujú. mucha explotación, de coerción. Ujú, ujú. Bueno, pues aquí, justo igual que hablábamos un poquito del tema de la pornografía, y es algo como que parece que te puede llegar sin buscarlo tanto, educar en esta parte de valores, de concienciar, de entender muy bien, ¿no? Cómo funciona la prostitución, cómo es la realidad de esas personas que están trabajando, entiéndeme, ¿vale? De entender que se vende como un trabajo, que se vende como algo que realmente no es, según la edad también incluso, ¿no? Se puede hablar de entender qué cosas les llegan a ellos, porque a veces cuando pensamos en prostitución nos imaginamos em, un club, nos imaginamos una discoteca donde hay chicas de imagen, nos imaginamos a una prostituta que está en la calle, en un piso, pero también, o sea, nos solemos imaginar a lo mejor como este tipo de prostitución, pero se nos olvida esta parte a lo mejor que está como más en los jóvenes de OnlyFans, de vender. ¿No? Pues ropa interior usada, ¿no? O sea, como pequeñas cosas que al final también van dando el salto, o sea, que estarían como entre medias de ambas y que lo van normalizando. Entonces, utilizar también como este tipo de cosas que a ellos les llegan, pues un vídeo donde se dice, tengo tanto dinero en la cuenta. Y es porque tengo una cuenta de OnlyFans y hago no sé qué. O sea, aquí se ve mucho como esta parte de captación que hay de chicas jóvenes, de ciertos perfiles. Entonces, educar mucho en esto, educar pues como hablaba, ¿no? En la realidad de esas mujeres, de esas personas que están ahí y entender que realmente están siendo forzadas, aunque alguna pueda decir, ¿no? Que es desde un lugar libre, habría que ver, ¿vale? Si tuviese otro contexto, otra realidad, si de verdad elegiría esto o si lo está haciendo desde un lugar de necesidad. Entonces, un poco desde seguir hablando también poquito a poco con ellos de las realidades, con noticias que salgan, con realidades que vean, para ir desarrollando como esta parte de pensamiento crítico, de valores y de humanidad, de que no deja de ser otro ser humano y que no tengo el derecho de poseerlo, dominarlo y utilizarlo. Ya que tocaste el tema de OnlyFans, de esas plataformas donde de alguna manera se blanquea, digamos, la pornografía, se blanquea, por así decirlo, la prostitución y todo parece como muy aséptico, muy limpio, muy libre. No sé Ujú, si nos puedes hablar un poco de esa afectación en estos modelos web, en estas chicas o chicos que crean su cuenta en OnlyFans, de pronto con la expectativa de ganar dinero y ujú, que
y que posiblemente también tengan algunas afectaciones, ¿no? Posiblemente Ujú, no habrá una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, pero habrá otras afectaciones o quizá incluso una puerta para ujú, ya una prostitución, ¿no? ujú. Pues, pues mira, hace poquito estuve en el COP de Madrid, que es el Colegio Oficial de Psicólogos, y hacían como una mesa redonda con diferentes profesionales y justo tocaron el tema de OnlyFans. Lo mismo, aquí te dejaré como más referencias, porque hablaban bastante y más en profundidad de esto que me preguntas. Em, Sin duda al final lo que, ¿no? O sea, viendo un poco el cómo puede tocar a esas chicas que sí, están aparentemente en su habitación, chicas y chicos, ¿vale? Están en su habitación, aparentemente están a salvo, no están siendo expuestas de ningún tipo, cómo en verdad sí que tiene un impacto y un efecto en ti. Porque hay una parte que al final, ¿no? Estás ya empezando a normalizar como cierta parte de pérdida de libertad. Estás empezando a normalizar el ser objeto de deseo para otros, el ser un objeto de placer que está bien. Estás empezando como a monetizar, ¿no? A poner como una especie de moneda, de precio a lo que haces, a lo que das. Entonces, hay una parte que estás hipersexualizándote y todo eso puede acabar teniendo consecuencias graves, por supuesto que sí, ¿no? Y habría que ver, ¿no? A nivel individual, como los diferentes casos de a dónde te llevan, y ver un poco como la desensibilización que podría acabar generando. Pero sí, o sea, yo sí que veo que tiene al final un impacto, porque te estás creando probablemente también una necesidad y estás recibiendo un dinero fácil y muchas veces en estas charlas me acuerdo que comentaban que también hay una parte de engaño, ¿no? De que te venden él, vas a ganar muchísimo dinero, pero la realidad, sé que lo aumentaron, pero no me acuerdo. La realidad es que hay una gran parte de tu dinero que se lo queda a la plataforma, tú percibes otra y que incluso dentro, ¿no? de esta plataforma, al final, en el caso de publicar fotos, pues es que hay una parte que ya pierdes también como esa libertad, esa autonomía sobre esas fotografías, porque se pueden utilizar con muchísimos fines, ¿no? O sea, creo que tampoco somos del todo conscientes de cómo afecta el subir a la red cierta información, mi imagen y las consecuencias que eso puede acabar teniendo. Bárbara, realmente estos temas son sumamente interesantes y sensibles. Bueno, por motivos de tiempo tenemos que terminar y sabemos que también tienes tu agenda. Pues solamente agradecerte, Bárbara, por la amabilidad, por la generosidad con la que nos has atendido y respondido a nuestras preguntas. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hablamos y te mandaré un poquito todo esto que hemos comentado.